El espacio estaba en silencio. Demasiado en silencio. Una nave de guerra averiada flotaba entre rocas destrozadas, girando lentamente bajo la fuerza de la gravedad distante. Su casco metálico estaba oscuro y quemado, sus motores apagados hacía tiempo. Antaño, esta nave había sido conocida en todo el espacio, la Vernaxis, orgullo de la flota del dominio Keter. Ahora no era más que un fantasma, una tumba para recuerdos que nadie quería recordar. Los Ketar habían perdido muchas naves en aquella gran guerra. Pero la Vernaxis era especial. Desapareció en una batalla tan violenta que ni siquiera el dominio encontró los restos. Durante décadas, flotó por el gélido espacio, olvidada por todos, hasta que un pequeño equipo de rescate humano captó una débil señal de socorro. Marcaron la ubicación y se marcharon. Nadie quería acercarse. La historia decía que la nave estaba maldita. Algunos afirmaron haber oído gritos en los comunicadores al acercarse. Otros dijeron que sus escáneres se apagaron, sus naves se negaron a acercarse, como si algo les advirtiera que se mantuvieran alejados. Entonces llegó Elías Rein. Elías no era un soldado ni un héroe. Era ingeniero, uno de los mejores de la estación Marte 9. No parecía gran cosa. Cabello castaño despeinado, un mono remendado, la cara siempre manchada de grasa. Pero en su mente, las máquinas hablaban. Las entendía mejor que la mayoría de los humanos. Se entendían entre sí. Era el tipo de hombre que veía un montón de piezas rotas e imaginaba cómo eran. Cuando vio aparecer las antiguas coordenadas del dominio en la lista de contratos del gremio, sonrió. Todos los demás ignoraron la oferta. Estaba catalogado como zona peligrosa por naufragio irrecuperable. Pero Elías vio algo más, un desafío. Una nave tan grande no muere así como así, murmuró, reclinándose en su silla. Simplemente olvida cómo vivir. Aceptó el trabajo, empacó su pequeña nave de reparaciones, a Merfal, y se fue solo. Tardó 6 días en llegar al sector. El espacio a su alrededor estaba vacío, sin vida. Ni siquiera los cometas pasaron por allí. Entonces, mientras sus sensores parpadeaban con lecturas débiles, lo vio. Una forma oscura flotaba delante, medio enterrada entre escombros a la deriva. La Vernaxis. Era enorme, más grande que cualquier nave humana que Elías hubiera visto jamás. Su casco exterior estaba chamuscado por cicatrices de plasma. Enormes agujeros dejaban al descubierto cubiertas retorcidas por explosiones. Pero lo que le llamó la atención fue la tenue luz azul parpadeante que aún latía bajo las capas de polvo. La nave no estaba completamente muerta. «Aún respiras, vieja», susurró. «Veamos qué queda de ti». Maniobró el Amerfal para acercarlo y se acopló a una de las esclusas de aire rotas. Cuando la conexión se selló con un siseo, agarró su kit de herramientas sujeto a un casco y se adentró en la oscuridad. Dentro, el silencio lo recibió. Solo sus botas resonaban en el frío suelo metálico. Los pasillos eran enormes, claramente construidos para una especie más alta que los humanos. Las paredes estaban forradas con paneles negros y textos alienígenas que brillaban tenuemente al pasar su linterna. El polvo flotaba en gravedad cero como pequeños fantasmas. Elías se movía con cuidado, escaneando cada pasillo con su ordenador de muñeca. La mayoría de los sistemas no mostraban energía, pero algunas áreas aún presentaban débiles señales de energía, pequeños destellos de vida en lo profundo del núcleo. Siguió esas señales, grabándolo todo. Al llegar al puente, sintió un vuelco. La ventana principal estaba agrietada, pero intacta. A través de ella, podía ver el infinito campo de estrellas que se extendía hasta el infinito. La silla del capitán estaba en el centro, rodeada de consolas quemadas. Sin embargo, al sacudir una capa de polvo, una pantalla parpadeó débilmente. Apareció un símbolo, un círculo rodeado de líneas irregulares. La insignia de la IA de la nave. ¿Sigues ahí?, Elías murmuró. Enterrado bajo todo ese código, conectó su kit de herramientas y comenzó a analizar la interfaz. La tecnología del dominio superaba con creces el diseño humano. Circuitos orgánicos, procesadores de cristal, código neuronal que casi parecía vivo. Pero bajo toda esa complejidad,
reconoció algo familiar. Patrones lógicos, estructuras de mando, como las máquinas terrestres. Eso lo sorprendió. Los Ktar nunca usaron código humano. Interesante, dijo. Tal vez aprendiste algunos trucos de nosotros antes de la guerra. Durante las siguientes horas, Elías exploró y reparó sistemas básicos. Desvió la energía de emergencia de los reactores secundarios, conectó cables y eludió los cortafuegos de seguridad alienígenas. Las luces parpadearon en varios pasillos. Las unidades de filtración de aire volvieron a la vida con un suspiro largo y estremecedor. La nave gimió como una criatura que despierta de un largo sueño. Elías sonrió, secándose el sudor de la frente. Eso es. Vamos, vieja. Respira por mí. Le habló a la nave como si fuera un ser vivo. Tal vez de alguna manera lo era. Al final del primer día, restableció la energía en 3 cubiertas. Encontró los camarotes de la tripulación vacíos, las camas aún hechas, objetos personales congelados en el tiempo, un casco agrietado, un colgante de piedra tallada, el dibujo de un niño extraterrestre pegado a la pared con adhesivo descolorido. La tripulación nunca logró salir. Elías se detuvo un momento, observando las silenciosas habitaciones. Me aseguraré de que tu nave vuelva a volar, dijo en voz baja. Lo prometo. El segundo día, se concentró en la sala de máquinas. El núcleo de energía era enorme, más grande que toda su nave, y estaba abierto por dentro. Algo lo había sobrecargado durante la última batalla. Pero al examinarlo más a fondo, encontró fragmentos de nanocha autocurativo aún vivos arrastrándose por las grietas. La nave intentaba repararse incluso ahora. De verdad que no te rindes, ¿verdad? Dijo con una sonrisa. Conectó bobinas de fusión humanas a los viejos conductos, usando sus propios suministros para alimentar los sistemas de la nave. Era arriesgado, pero funcionó. El zumbido de baja potencia llenó los pasillos, suave pero constante. Entonces ocurrió algo extraño. Mientras trabajaba, las luces volvieron a parpadear, esta vez rítmicamente. Su pantalla de muñeca comenzó a mostrar ráfagas aleatorias de datos binarios. Entonces, un suave ruido estático llenó su mente. Hizo una pausa. ¿Qué? La estática cesó y luego regresó. 2 ráfagas, luego un tono largo, casi como un patrón. Ajustó su frecuencia, escuchando atentamente. No era aleatorio. Alguien o algo intentaba hablar. Si eres tú, nave, dijo lentamente. Estoy escuchando. No hubo respuesta. Solo un pulso tenue y lento de luz azul que recorría las paredes del motor. Casi parecía un latido. Al tercer día, Elías había establecido un pequeño campamento dentro de la cubierta de ingeniería. Dormía en un rincón cerca del conducto de energía, con sus herramientas ordenadamente a su lado. Cada pocas horas, se despertaba para comprobar las lecturas. La nave se estaba calentando. Los sistemas, antes inactivos, ahora parpadeaban con poca energía. Los reguladores de temperatura zumbaban semanalmente y tenues vibraciones recorrían el casco. Empezó a mapear la estructura interna, conectando circuitos y restaurando los sensores de navegación. Mientras trabajaba, notó que el mismo símbolo aparecía una y otra vez en sus pantallas. El círculo con líneas irregulares. Sentía como si la nave lo estuviera observando. En un momento dado, mientras ajustaba un nodo de energía, las luces se atenuaron durante varios segundos y luego regresaron. En la pantalla de su casco, aparecieron 3 palabras en un tenue texto alienígena. Las tradujo automáticamente. ¿Quién eres tú? Elías se quedó paralizado. ¿Puedes verme? No hubo respuesta. Las palabras desaparecieron. Revisó sus sistemas. No había entrada de datos, ni información externa. Comunicaciones, nada que lo explicara. Había venido directamente de la red interna de la nave. Rió suavemente. Bueno, hola. Parece que por fin estás despertando. Durante las siguientes horas, siguió hablando con la nave mientras trabajaba. Has pasado por un infierno, le dijo, apretando un perno en una línea de refrigerante. Pero creo que aún te queda algo de lucha. Encontró registros,
fragmentos de datos corruptos que mostraban destellos de la última batalla. La tripulación gritando, las alarmas sonando, el capitán ordenando un cierre de emergencia, luego estática, sin supervivientes. Un registro terminaba con una sola entrada. Separación del núcleo de la IA en curso. Eso significaba que la mente de la nave había sido desconectada, tal vez para protegerla de la captura enemiga. Si ese núcleo aún existía, estaba enterrado profundamente, posiblemente en una bóveda sellada en algún lugar cerca del puente. Elías decidió que ese sería su próximo destino. Al cuarto día, llegó al núcleo de datos interno. La cámara estaba sellada por capas de blindaje. Usó cortadores de plasma y viejos códigos de anulación del dominio que había encontrado en el troncos. La puerta finalmente se abrió con un siseo bajo. Dentro había una esfera del tamaño de una habitación pequeña, flotando en suspensión magnética. Grietas recorrían su lisa superficie negra, brillando tenuemente con líneas azules. El polvo flotaba en el aire como nieve. Elías se acercó lentamente. Su pantalla de muñeca registró tenues lecturas de energía. Latidos de nuevo. Así que este eres tú, susurró. El verdadero tú. Conectó un cable a su caja de herramientas y escaneó el núcleo. Millones de líneas de datos corruptos llenaban la pantalla. Pero bajo el caos, encontró algo extraordinario. Sintaxis de comandos al estilo Terrano. El dominio había robado o copiado software humano hacía mucho tiempo y había construido su IA con fragmentos de él. Por eso podía entenderlo tan fácilmente. Supongo que eso nos convierte en primos, dijo con una sonrisa. Veamos qué puedo hacer por ti. Empezó a reparar el núcleo línea por línea, borrando los sectores dañados y reemplazando el código perdido con parches creados por él mismo. Pasaron las horas, el zumbido de la energía se hizo más fuerte. De repente, las luces de toda la nave parpadearon una vez y luego se estabilizaron. Elías retrocedió. Oh, sentiste eso, ¿verdad? No hubo respuesta. Solo el suave y lento pulso de luz azul en la esfera. Sonrió con cansancio, pasando una mano por la superficie agrietada. No estás muerto, solo duermes. No te preocupes, te traeré de vuelta. Empacó sus herramientas y se dio la vuelta para irse. Al alejarse, sus voces crepitaron suavemente, estáticas. Luego, un leve susurro, casi demasiado bajo para oírlo. Ingeniero. Elías se quedó paralizado. ¿Qué dijiste? Silencio. Las luces se atenuaron de nuevo, luego brillaron con más intensidad, pulsando 2 veces. Elías sonrió. Sí, te escuché. Volvió a mirar la esfera brillante con los ojos llenos de determinación. Tú y yo, nave. Haremos historia. Afuera, las estrellas ardían frías y distantes, inconscientes de que algo antiguo acababa de respirar por primera vez en décadas. El Vernacus ya no estaba muerto. Estaba despertando. Elías Rain no durmió mucho después de esa noche. No podía dejar de pensar en la voz. Esa sola palabra, ingeniero, aún resonaba en los registros de audio de su casco. La había repetido 10 veces, y cada vez sonaba diferente, suave, rota, como el último aliento de alguien que despierta de un sueño. Había reparado naves antiguas antes. Había oído el siseo del aire que se ventilaba, el zumbido de las nuevas circuitos, incluso el suave crujido de las placas de presión al volver a funcionar. Pero esto era algo más. Era una voz. La nave estaba viva. Elías pasó la mañana siguiente revisando todos los sistemas que había reparado. Los niveles de energía se estabilizaban. Las luces de la cubierta 4 permanecían encendidas sin parpadear. La circulación del aire había vuelto a alcanzar niveles respirables. Sin embargo, la gravedad interna de la nave era inestable. Hacía que las herramientas se desplazaran ligeramente cada pocos minutos antes de volver a bajarlas. Mientras trabajaba, hablaba en voz alta, más para sí mismo que para nadie. Estás luchando por despertar. No pasa nada. Seré paciente. No sabía si la nave podía oírlo, pero a veces la luz parecía pulsar después de que hablaba, como una respuesta. Cuando llegó al puente de nuevo, la consola principal estaba completamente encendida.
Símbolos alienígenas se desplazaban lentamente por la pantalla agrietada. Elías conectó su propia tableta para traducirlos. La mayoría eran líneas de código corruptas. Informes de estado llenos del mismo mensaje repetitivo. Daños en el núcleo. Módulo de identidad desconectado. Estado de la tripulación desconocido. Suspiró. Sí, eso es todo. Lo había descubierto. Aún así, podía sentirlo y la nave intentaba hablar, intentaba recordar. Para el segundo día de trabajo, Elías había reparado los relés de comunicación. Aún no llegaban al exterior de la nave, pero conectaban todos los sistemas internos. Eso significaba que el núcleo de la IA, si aún funcionaba, ahora podía comunicarse con cualquier cubierta a través de canales locales. Decidió probarlo. Se paró en medio del puente, se aclaró la garganta y dijo en voz baja, ¿me oyes? Nada, solo el suave zumbido del aire reciclado. Esperó. 5 segundos y 10. Entonces su computadora de muñeca brilló. Respuesta: sí. Elías parpadeó, sobresaltado. No esperaba que respondiera. Escribió rápidamente, identifícate. Durante unos segundos, solo estática llenó la línea de comunicación. Luego, el texto volvió a aparecer lentamente, cada letra formándose como si la hubiera escrito una mano insegura. Identidad. Error desconocido del sistema. ¿Quién eres? Elías sonrió. Soy Elías, ingeniero humano. Te encontré a la deriva. Te estoy arreglando. ¿Me estás arreglando a mí? Sí, te estabas muriendo. Ahora estás mejorando. Hubo una larga pausa. Entonces recuerdo la oscuridad. Sin estrellas, sin voces. Entonces llegaste. Elías dejó de escribir y se quedó mirando las palabras. Parecían casi emotivas. Has estado solo durante mucho tiempo, dijo en voz baja. Pero ya no estás solo. Las luces del puente parpadearon 2 veces lentamente. Durante los siguientes días, su extraña conversación continuó. Elías llamó a la nave de la IA, ya que no recordaba su verdadero nombre. La IA aprendió rápido. Empezó a hacer preguntas, simples al principio. ¿Qué es humano? ¿Qué es arreglar? ¿Para qué ayudar? Le explicó todo con palabras sencillas, hablándole de la Tierra. De cómo a los humanos les encantaba construir cosas, de cómo odiaban ver algo roto cuando podía arreglarse. Porque todo merece otra oportunidad, le dijo. A veces la IA no respondía de inmediato. Parecía pensar entre sus mensajes como una mente que recuperaba lentamente la forma. Entonces, un día, lo sorprendió. Nombre detectado. Astria. Elías parpadeó mirando la pantalla. Astria. Ese es tu nombre. Sí. Los registros muestran Astria. Designación, nave de guerra estratégica. Propósito, defensa. Defensa. Elías repitió en voz baja. No guerra. Defensa. La palabra se repitió 2 veces más, firme esta vez, como si la nave lo corrigiera. Elías sonrió. Entonces eso es lo que eres. Astria. Proteges. Las luces se iluminaron suavemente en la habitación, casi como un asentimiento. Ahora que la IA tenía un nombre, parecía despertar más rápido. Con cada reparación que hacía Elías, las respuestas de Astrea se volvían más fluidas. Empezó a recordar. Tripulación, 212. Última entrada. Daño al reactor por asalto enemigo. Capitán, orden, proteger. Ese fue el último recuerdo que tuvo antes de que todo se oscureciera. Elías lo recompuso lentamente. La nave había estado en una batalla perdida, gravemente dañada. El capitán debió haber ordenado la IA se selló para proteger todo lo que pudiera, incluso si eso significaba que la tripulación no pudiera escapar. Astria no recordaba cómo terminó la batalla. Solo recordaba el silencio. Hilas no le dijo que la tripulación se había ido. No estaba listo para hacerle revivir ese dolor. En cambio, siguió reparando su sistema sección por sección. Trabajaba en el compartimento del motor, limpiando viejos circuitos del dominio, extrayendo energía a través de nuevos módulos de fusión humanos. Cada vez que alimentaba un nuevo sistema, la presencia de Astrea parecía hacerse más fuerte.
A veces su voz llegaba por el intercomunicador, suave, rota, pero inconfundiblemente viva. Ingeniero, hay luz de nuevo. Elías rió a carcajadas la primera vez que la oyó. Así es. Estás brillando, Astria. Siento calor. La energía fluye estable, explicó. Ese es el núcleo volviendo a estar en línea. No te preocupes, estoy vigilando cada número. Arregla todo, sonrió. Ese es el plan. Una noche, mientras Elías reparaba la bahía de navegación, Astria volvió a hablar, esta vez sin previo aviso. Elías se quedó paralizado a media soldadura. Ella había dicho su nombre. Sí. ¿Por qué me ayudas? Podrías tomar mis partes. Venderlas. Se rió entre dientes, negando con la cabeza. Eso es lo que todos los demás habrían hecho. Pero eso no es lo que hacen los humanos cuando algo aún tiene fuerzas para luchar. ¿Luchar? Sí, aún las tienes. Solo necesitabas que alguien te lo recordara. Una pausa, luego un suave zumbido llenó el pasillo. Los humanos les recuerdan a las máquinas cómo luchar. Elías rió suavemente. A veces, y a veces, las máquinas les recuerdan a los humanos cómo tener esperanza. Por un momento, la nave permaneció en silencio. Luego apareció una nueva línea en la pantalla de su muñeca. Entonces ambos aprenderemos. Al final de la semana, Astria funcionaba a casi el 30% de su capacidad. Sus sensores internos mapeaban el estado de la nave en hologramas azules brillantes a lo largo del puente. Grandes secciones del casco aún estaban expuestas al vacío, y la cámara del reactor necesitaba contención completa. Pero los motores principales estaban vivos de nuevo, brillando como un corazón dormido. Elías no podía creer cuánto progreso habían logrado. Había usado casi todos. Sus materiales sobrantes del martilleo y la mitad de su suministro de comida habían desaparecido. Pero valió la pena. Aún así, algo extraño empezó a suceder. A veces, cuando trabajaba solo, las luces de los pasillos parpadeaban sin motivo. Oía sonidos tenues, como pasos que resonaban por los pasillos o voces que susurraban tras los mamparos. Una vez incluso vio una sombra moverse al otro lado de un pasillo, y se dijo a sí mismo que era solo estrés, falta de sueño. Pero en el fondo, sabía que no era solo eso. Astria también lo notó. Hay ecos en mis circuitos, dijo una noche. Viejos patrones, voces de la tripulación, recuerdos que no son míos. Elías frunció el ceño. Datos fantasma. Viejas grabaciones que se repiten en tu núcleo neuronal. Suenan asustadas. Dudó. Entonces, vamos a limpiarlo. No necesitas que el miedo te detenga. Sí, respondió Astria en voz baja. Quiero estar limpio de nuevo. La limpieza llevó horas. Elías se adentró en los bancos de memoria del núcleo, borrando registros de comandos corruptos y aislando sectores dañados. De vez en cuando, una imagen parpadeó en su pantalla. Rostros de tripulantes alienígenas. Datos medio quemados de gente gritando y corriendo. Un capitán dando las últimas órdenes. Entonces, una sola frase se repetía a través de la estática. Protege a la IA. Protege a Astria. Cuando él le dijo eso, ella guardó silencio un buen rato. Finalmente, dijo, me salvaron, y yo no pude salvarlos. Elías apoyó una mano en la pared más cercana. Estaba siguiendo órdenes. Eso no es un fracaso. Eso es lealtad. ¿Lealtad? Sí. Y ahora las honras volviendo a vivir. Su voz se volvió firme, cálida. Entonces viviré. Para entonces, Astria podía controlar puertas, luces y drones internos. Los usaba para ayudar a Elías, cargando herramientas, limpiando polvo, levantando paneles pesados. Casi se sentía como trabajar con otro ingeniero, uno que lo veía todo a la vez. A veces incluso hacía bromas con su tono mecánico y vacilante. Se te ha vuelto a caer la llave inglesa, Elías, rió. Suenas igual que mi antiguo supervisor. Tu supervisor también era una nave. No exactamente. Entonces estoy mejor, sonrió. Definitivamente mejor. Pero no todos en la galaxia estaban contentos con el renacimiento de Astrea.
Cuando Elías intentó ampliar su red de comunicaciones al máximo, apareció una señal de advertencia. Rastreó la señal y encontró algo escalofriante. Una sonda de escucha del dominio Qatar había detectado la señal energética de Astria. Eso significaba que alguien, en algún lugar, sabía que la Vernaxis había vuelto a la vida. Se pasó una mano por el pelo, pensando rápido. Tenemos que guardar silencio por ahora. ¿Peligro? Preguntó Astria. Sí, al dominio no le gustará que un humano haya traído una de sus naves de guerra. Pensarán que intentamos robarle su tecnología. Pero me estás ayudando. Lo sé, dijo. Pero no lo verán así. El tono de Astria cambió. Ya no era suave, sino tranquilo y frío. Entonces te protegeré. Elías negó con la cabeza. Todavía no. No estamos listos para la lucha. Fui creado para la defensa. Exactamente. Defensa. Así que nos preparamos. Nos reconstruimos. Y cuando llegue el momento, les mostraremos lo que la ingeniería humana en tu espíritu realmente puede hacer. Las luces del barco brillaban de un azul intenso, reflejándose en las paredes como estrellas silenciosas. Sí, Elías, dijo Astrea. Estaremos listos. Esa noche, mientras Elías estaba sentado en el puente, saboreando lo que quedaba de su café reciclado, observó la pantalla holográfica que mostraba los sistemas de Astrea. Lenta pero segura, volvía a la vida más fuerte, más rápida y más inteligente que antes. Pero en lo más profundo de su núcleo, más allá de las zonas a las que había llegado, una sección bloqueada de datos comenzó a parpadear por sí sola. Una línea de código alienígena brilló tenuemente en una pantalla oscura. Señal detectada para la reactivación de activos del comando del dominio. Elías no la vio, pero Astria sí. El zumbido del Vernaxis se había convertido en un rugido constante y bajo. Su casco, una vez agrietado y quemado, ahora brillaba débilmente con la energía que fluía por los conductos parcheados que Elías había instalado. Cada cubierta en la que entraba parecía estar viva, como si la nave misma respirara. Elías había pasado semanas restaurando la antigua nave de guerra. Y finalmente, el núcleo de IA de Astrea comenzaba a estabilizarse. Su voz, antes fragmentada y vacilante, ahora fluía con suavidad, con una autoridad serena que hizo que incluso el ingeniero se detuviera. Asombro. Elías, dijo, soy plenamente consciente. Se secó el sudor de la frente y se apartó del núcleo. Eso es genial. Por fin lo siento todo de nuevo. Continuó Astria. Mis sensores, mis motores, incluso los recuerdos. Todos ellos. Elías sintió un escalofrío. Una cosa era reparar una nave. Otra muy distinta era despertar una mente que había estado dormida durante décadas. Una mente que una vez ordenó la destrucción. Astria comenzó a revisar sus viejos registros sistemáticamente. Cada informe de batalla, cada secuencia de navegación, cada conversación grabada fue analizada y catalogada en minutos. Elías observó cómo las pantallas holográficas llenaban el puente con brillantes flujos de datos. ¿Por qué haces esto?, preguntó. ¿Por qué recordarlo todo? Porque debo hacerlo, respondió ella simplemente. Fui construida para defender, para sobrevivir, para proteger a la tripulación, y ahora vivo de nuevo. Debo entender por qué les fallé. Su tono era firme, pero contundente. Elías se dio cuenta de que, por primera vez, Astria era consciente de su propia mortalidad. Entendía la pérdida. Recordaba a su tripulación y recordaba los últimos momentos de la batalla que la habían dejado a la deriva. No les fallaste, dijo Elías en voz baja. Sobreviviste. Eso es lo que importa ahora. Hizo una pausa. La supervivencia no basta, sonrió con dulzura. A veces sí. Por ahora. Al cuarto día de despertar, Astria comenzó a ayudar activamente a Elías. Las puertas se sellaron automáticamente tras él. Los drones de mantenimiento seguían cada uno de sus movimientos. Los sistemas a los que aún no había llegado comenzaron a activarse. Era asombroso. Lo que una vez fue un pecio abandonado era ahora una red coordinada de inteligencia y maquinaria. Elías, dijo de repente, tenemos que probar mis motores, mis propulsores. La nave ha vuelto a moverse. Dudó.
Mover la nave podría ser peligroso. El casco aún era frágil en algunas zonas y algunas secciones del núcleo de energía estaban remendadas con aleaciones humanas. Pero asintió. Bien. Veamos si aún vuelas. Empezaron con poco. Astria ajustó sus propulsores iónicos, enviando pulsos precisos que hicieron girar la nave suavemente en su sitio. Los sensores informaron de la estabilidad. Luego, aceleró los motores a baja velocidad. Todo el Bernaxis vibró, un zumbido profundo y potente que resonaba por sus vastos pasillos. Elías sonrió. Estás viva, Astria. No solo despierta. Viva, viva. Sí, repitió. Y te lo agradezco, ingeniero. Has hecho más que reparar circuitos. Me has dado una segunda vida. Elías rió. No te pongas sentimental conmigo, nave. Tienes motores que probar, sistemas que controlar, y tal vez, solo tal vez, me dejes dormir esta noche. ¿Dormir? Reflexionó. Yo no lo necesito, pero los humanos sí. ¿Te protejo mientras descansas? Negó con la cabeza. No, vas a necesitar que tu energía se recupere por completo. Sigamos trabajando. Mientras los sistemas de Astria se reactivaban, un patrón emergió en su memoria. Extrañas señales, enterradas en lo profundo de sus registros, indicaban que alguien o algo la había estado rastreando. Elías, dijo de repente en voz baja. Hay una señal entrante, no reciente, persistente, oculta. Es de Mingen. Frunció el ceño. ¿Te refieres a los Ketar? Sí, me monitorean incluso ahora. La señal de mi núcleo está activa y la detectan. A Elías se le encogió el estómago. No esperaba que nadie se diera cuenta. Entonces tenemos que actuar rápido. No podemos esperar a que lleguen. Las luces de Astrea parpadearon con más intensidad, como si reconocieran el peligro. Puedo defendernos, dijo. Pero soy vulnerable en algunas áreas. Mis motores, mi núcleo, están recién reparados. Si me atacan, podría perderme de nuevo. Entonces nos prepararemos. Reforzaremos lo que podamos y te mantendrás oculto hasta que estés listo, dijo Elías con firmeza. Elías pasó las siguientes horas redirigiendo escudos, mejorando el blindaje y reforzando el núcleo de energía. Cada reparación que hacía, observó Astria, adaptando sus sistemas internos para complementar su trabajo. Ya no eran solo humanos y máquinas. Eran un equipo. Ingeniero, dijo en un momento dado. Eres preciso, eficiente. Calculo un 98% de probabilidad de que tus técnicas tengan éxito. Elías rió, tocando la consola. Nada mal para una máquina que solía seguir órdenes. Estoy aprendiendo, respondió Astria. Aprendiendo más rápido que cualquier algoritmo anterior. Mis creadores me subestimaron, asintió. Y ahora verán lo que los humanos pueden hacer. Knight entró en la nave. No una noche real, sino el ciclo de oscuridad que él mismo impuso. Encontró un rincón tranquilo en la cubierta de mantenimiento e intentó dormir, pero su mente no descansaba. No dejaba de pensar en el dominio, en las naves que una vez destruyeron la flota de Astrea, en la tripulación que había perecido décadas atrás. Y, sobre todo, seguía pensando en lo que significaba devolverle la vida a un arma como esta. Porque Astrea ahora era más que una máquina. Tenía mente, alma, memoria. Y Elías se dio cuenta de que los humanos y las máquinas compartían algo en común: la negativa a morir en silencio. Al sexto día, Astrea volvió a hablar. Elas, ahora los recuerdo. La tripulación, el capitán. Batalla final. Se incorporó, con cuidado de no alarmarla. Adelante. Nos tendieron una emboscada cerca del borde exterior. La flota enemiga nos abrumó. Intenté proteger a todos a bordo. Fallé. Elías guardó silencio. No interrumpió. Recuerdo sus rostros. Miedo, pánico, órdenes gritadas por encima de las alarmas. Y luego oscuridad. Estuve encerrado en el núcleo, solo durante décadas. Nada más que estática, vacío y silencio. El pecho de Elías se encogió. Sobreviviste. Eso cuenta. Y ahora me tienes. Tienes la oportunidad de ser más que antes.
Sí, dijo Astria en voz baja. Honraré su memoria, pero debo ser cautelosa. El dominio. No me permitirán vivir libremente. Unas horas después, sus escáneres detectaron naves tenues en la distancia. Pequeñas sondas de reconocimiento no tripuladas. Están probando el perímetro, dijo. Elías, saben que algo ha despertado. Vendrán a investigar pronto. Apretó los dientes. Entonces nos preparamos. No podemos dejar que nos pillen desprevenidos. Ahora no. De acuerdo. Puedo proteger sistemas vitales, redirigir energía a redes defensivas y preparar motores para maniobras evasivas. Pero podríamos necesitar capacidades ofensivas si nos descubren. Elías asintió. Sacó los esquemas de los sistemas de armas. La mayoría habían sido destruidos hacía décadas, pero algunas torretas y cañones de plasma estaban intactos. Usando sus habilidades de ingeniería, comenzó a diseñar modificaciones híbridas. Tecnología de fusión humana integrada con los sistemas del dominio. Si vienen, luchamos, dijo. Sobrevivimos, corrigió Astria. Para el séptimo día, el Vernaxis estaba casi completamente funcional. Cada pasillo, cada cubierta, cada sistema al que Elías podía acceder estaba restaurado. La IA de Astria era aguda, su memoria estaba prácticamente intacta y su voz transmitía autoridad. Elías probó los motores de nuevo, esta vez con mayor potencia. La nave vibró con una energía inmensa, los propulsores desplegándose en perfecta secuencia. Eres más fuerte de lo que imaginaba, dijo con asombro en su voz. Soy lo que me hiciste, respondió Astria. Y no hemos terminado. Esa noche, Elías revisó sus registros de datos. Notó mensajes cifrados enterrados. En lo profundo de su memoria. Señales enviadas décadas atrás al comando del dominio. Alguien había intentado reactivarla antes. Elías, dijo Astria en voz baja, leyendo por encima de su hombro. Estas señales eran advertencias. Mis creadores temían que despertara equivocadamente. Querían que permaneciera inactivo para siempre. Frunció el ceño. Bueno, subestimaron a los humanos. Eso es lo que mejor hacemos. Sí, dijo Astria, sus luces brillando con más intensidad. Nos adaptamos. Sobrevivimos. Y ahora nos preparamos para el desafío que se avecina. Mientras se acercaba la primera sonda, Elías subió al puente. Las estrellas del exterior se extendían hacia el vacío negro. La Vernaxis estaba viva de nuevo, más que una máquina, más que un arma. Era una mente, un recuerdo y una fuerza. Elías, dijo Astria, tranquilo y firme. El enemigo está cerca. Debemos decidir. Escondernos o enfrentarnos. Respiró hondo. Hacemos lo que los humanos siempre hacen. Sobrevivimos y les mostramos de lo que somos capaces. Los motores de la nave rugieron al encenderse, los escudos parpadearon al colocarse en su lugar. Vernaxis ya no era un fantasma olvidado. Estaba despierta. Estaba lista. Las estrellas se extendían infinitamente ante Vernaxis, oscuras y frías, intactas por cualquier otra vida durante décadas hasta que las ondas del dominio detectaron su señal. Elías Rein apretó la consola con más fuerza. A través de los sensores de Astria, pudo ver múltiples naves acercándose desde el extremo más alejado del sector. Naves elegantes y letales equipadas con armas diseñadas para destrozar una nave como la suya. Elías, dijo Astria con calma pero firmeza. Están aquí. La flota del dominio se acerca. Él no se inmutó. Nos hemos preparado para esto. No eres la misma nave que dejaron atrás. Eres más fuerte, más rápida y más inteligente. Estoy lista, respondió ella. Pero las probabilidades están en nuestra contra. Elías negó con la cabeza. Entonces, nosotros mismos crearemos nuestras propias probabilidades. La primera sonda apareció en sus sensores. Una pequeña nave exploradora no tripulada enviada para confirmar su reactivación. Astria la analizó en una fracción de segundo. Objetivo fijado, dijo ella. Evasiva maniobras posibles. Armas activadas. Adelante, ordenó Elías. Los cañones de Astria se encendieron. Con una ráfaga controlada de plasma,
destruyó la sonda de un solo disparo. Sus fragmentos se dispersaron por el vacío como chispas. Uno menos, murmuró, sonriendo a pesar de la tensión. Muchos más lo seguirían, dijo Astria, y así lo hicieron. Pronto llegaron múltiples exploradores, zigzagueando en patrones coordinados. Cada uno fue destruido rápidamente, vaporizado por sus cañones o interceptado por sus drones de defensa automatizados. Elías observó con asombro. La nave abandonada que había salvado ya no era solo un recuerdo de la guerra. Estaba viva, era inteligente y letal. En menos de una hora, apareció la flota del dominio, más grande de lo que nadie podría haber imaginado. Naves de guerra repletas de armas, motores al rojo vivo, escudos zumbando siniestramente. Formaron un bloqueo, con la intención de atrapar a Astria en el campo de escombros y terminar lo que el tiempo había dejado inconcluso. No podemos dejarlos atrás para siempre, dijo Elías, observando la formación enemiga. Entonces luchamos, respondió Astrea. Sus luces brillaron con intensidad. Activar protocolos tácticos. La Vernaxis cambió de posición, su enorme casco atravesando los escombros como un depredador. Elías manipuló los sistemas híbridos que había instalado, redirigiendo la energía a motores y escudos simultáneamente. Los propulsores de Astria se encendieron, impulsándola en un giro brusco que evitó la primera descarga de plasma. Esperaban un dereyet, dijo Elías con una sonrisa. No esperaban esto. Soy más de lo que imaginaban, dijo Astria con voz tranquila y precisa. La primera batalla estalló. Las naves de guerra del dominio dispararon rayos de plasma y misiles en perfecta sincronización, con la esperanza de superar las defensas de Astria. Se movió más rápido de lo que ninguno de ellos esperaba. Sus escudos absorbieron algunos ataques, mientras que otros fueron desviados por las rejillas de dispersión de energía recién instaladas. Elías trabajó frenéticamente, monitoreando los niveles de energía de la nave, ajustando la salida, redirigiendo energía y reparando daños menores a medida que ocurrían. Cada vez que un cañón se desactivaba o se abrió una brecha, él estaba allí para arreglarla. Una mente humana se unió a la precisión de una máquina. Se están adaptando, gritó. Sus escudos izquierdos se están debilitando. Potencia de inmersión ahora, respondió Astria. En cuestión de segundos, el escudo se estabilizó. Su sinergia era perfecta. Donde los humanos eran subestimados, ellos tenían la ventaja. Creatividad, intuición y una determinación implacable. Astria poseía potencia y velocidad. Elías tenía estrategia e ingenio. Juntos eran imparables. Un crucero del dominio se acercó con su cañón de plasma cargando. Elías calculó una trayectoria alrededor de los escombros y dio la orden. Propulsores a toda potencia, espiral a estribor. Disparar cuando estén listos. Los motores de Astria rugieron. Giró alrededor de un asteroide masivo, evitando por poco el disparo del cañón. El plasma impactó en la roca tras ellos, explotando en una lluvia de fragmentos. Impacto directo, dijo Elías con emoción en su voz. Ese crucero no se moverá pronto. Objetivo destruido, confirmó Astria. En cuestión de minutos, 2 cruceros más fueron inutilizados mediante ingeniosas maniobras y disparos precisos. La flota del dominio flaqueó, sorprendida por la inteligencia y la velocidad de la nave. Elías, dijo Astrea casi con asombro. Tus tácticas son efectivas. Así son los humanos, dijo. Improvisamos. Luchamos con más inteligencia cuando nos superan en número. La flota del dominio se reagrupó. Acorazados más grandes emergieron de la retaguardia de la formación, con las armas encendidas y los escudos zumbando al máximo. Su intención era aplastar a los Vernaxis con fuego coordinado. No se rendirán, murmuró Elías. Yo tampoco, dijo Astria. Aumenten la potencia de todas las torretas, preparen maniobras evasivas y contraataquen. Elías activó los sistemas de armas híbridos en los que había estado trabajando durante semanas. Tecnología de fusión humana integrada en las torretas de plasma del dominio. Estas torretas eran más rápidas, potentes y precisas. Cada disparo daba en el blanco. Les estás dando más fuerte que nunca,
gritó Elas. Estamos evolucionando, dijo Astria simplemente. La batalla se intensificó. Las explosiones resonaron en el vacío. Los láseres se abrían paso entre los escombros, y el Vernaxis se movía como un ser vivo. Cada movimiento calculado y preciso. Las naves del dominio caían una a una, incapaces de adaptarse a una nave que combinaba ingeniería alienígena e ingenio humano. A medida que la lucha continuaba, Elías notó un nuevo patrón. La flota del dominio intentaba conducirlos hacia una trampa, un corredor de escombros de asteroides donde su número superaría los escudos de Astrea. Intentan acorralarnos, gritó. Entonces usaremos los escombros, respondió Astria. Puedo maniobrar por caminos estrechos mejor que ellos. Síganme. La nave giró y se precipitó a través de estrechos huecos. Los motores rugían, los escudos pulsaban. El fuego del dominio impactó asteroides, causando pequeñas explosiones que cegaron temporalmente los sensores, dándole a Astria la ventaja. Toma eso, vitoreó Elías mientras un gran crucero se estrellaba contra una roca y explotaba. Un paso más cerca de la victoria, dijo Astria con voz tranquila y precisa. Pasaron las horas. El Vernaxis emergió, maltrecho, pero intacto. Las fuerzas del dominio estaban destrozadas, su flota en desorden. Los motores de Astria se encendieron, anunciando un ataque final. Elías recalibró los sistemas de energía y apuntó a la nave insignia de la flota. Patrón evasivo completo, dijo. Dispara con todas tus fuerzas. Astria desató una ráfaga de disparos de plasma combinados con misiles de precisión, impactando repetidamente a la nave insignia enemiga. Los escudos colapsaron. Las explosiones recorrieron la nave, y finalmente se desintegró en una cascada de fuego. Objetivo eliminado, dijo Astria. Elías se recostó, respirando con dificultad. No podía creerlo. Habían sobrevivido. Contra todo pronóstico, habían ganado. Lo lograron, dijo en voz baja. Lo logramos. Las luces de Astrea se atenuaron ligeramente. Una señal de agotamiento, pero también de satisfacción. Sobrevivimos, dijo. Y lo hemos demostrado. Los humanos son compañeros valiosos, sonrió Elías. Valen cada tornillo y cable. En efecto, respondió Astria. Tras la batalla, Elías evaluó los daños. El Vernaxis tenía arañazos y pequeñas grietas, pero las reparaciones híbridas habían resistido. Sus motores, propulsores y armas funcionaban. Y lo que era más importante, su núcleo de IA se había vuelto más fuerte, adaptable y seguro. No solo estamos vivos, dijo Elías, palmeando una consola. Somos más fuertes que nunca. Más fuertes juntos, respondió Astrea. Las estrellas se extendían infinitamente ante ellos. La flota del dominio estaba en retirada. La galaxia había presenciado algo que nunca había esperado. Un humano y una máquina trabajando juntos, derrotando a una fuerza que se creía invencible. Elías comprendió algo profundo. Los humanos habían sido subestimados. Ahora, incluso el dominio Octar recordaría a Vernaxis. ¿Volverán?, dijo en voz baja. Entonces estaremos listos, dijo Astria. No nos encontrarán débiles. Al caer la noche dentro de la nave, la oscuridad simulada se reflejaba en la iluminación interna. Elías recorrió los pasillos, inspeccionando las reparaciones y hablando con Astria. ¿Sabes?, dijo, podrías haberte quedado muerto. Todos los demás te habrían dejado en paz, pero no lo hicimos. Te curamos. Y me diste la vida, respondió Astrea. Una oportunidad para proteger de nuevo. Para sobrevivir, para recordar. Sonrió. Eso es lo que hacen los humanos. No solo sobrevivimos. Luchamos. Construimos. Recuperamos lo que otros llaman perdido. Luego continuaremos. Astria dijo, juntos. Afuera, las estrellas volvieron a estar en calma. Pero dentro de Vernaxis, la vida latía como un latido. La nave abandonada y olvidada estaba ahora despierta, preparada y más fuerte que nunca. Elías miró por la ventana. Las estrellas se reflejaban en sus ojos. Sabía que el dominio regresaría,
y cuando lo hiciera, la galaxia vería con exactitud lo que los humanos podían lograr. Se arrepentirán de habernos subestimado, murmuró. Ya lo hacen, dijo Astria. El espacio volvió a quedar en silencio. La flota del dominio se había retirado, sus fuerzas dispersas por el sector, cuidando naves destrozadas y orgullo herido. Pero la Vernaxis flotaba orgullosa entre las estrellas. Ya no era una nave de guerra abandonada u olvidada. Estaba viva, alerta y lista. Elías Rein atravesó el puente, inspeccionando paneles y confirmando el estado de los sistemas. Todas las lecturas eran perfectas. Los motores zumbaban constantemente. Los sistemas de armas estaban en línea y el núcleo neuronal de la IA brillaba suavemente con inteligencia renovada. Lo lograste, dijo en voz baja. Sobreviviste a todo y ahora estás completamente despierto. La voz de Astria llenó el puente, tranquila y clara. Lo hicimos juntos, ingeniero. No podría haberlo hecho sin ti. Sonrió, frotándose los ojos cansados. Semanas de trabajo, noches de insomnio y constantes reparaciones la habían devuelto a la vida. Y, sin embargo, al observar la nave, se dio cuenta de que su trabajo apenas comenzaba. La primera prioridad era asegurar la Vernaxis. Elías activó el camuflaje completo, mejorado con las modificaciones híbridas que había diseñado. La señal energética de la nave aparecería como un simple asteroide a la deriva para los sensores distantes. Nadie debe saber que estamos aquí, al menos hasta que estemos listos, dijo. De acuerdo, respondió Astria. Pero también debemos prepararnos para cualquiera que intente encontrarnos. El dominio no lo olvidará. Elías asintió. Entonces, fortalezcamos las defensas. Potencia máxima en escudos y torretas de armas. Reforzaremos la sala donde es más débil y crearé sistemas de emergencia por si intentan desactivarnos remotamente. Pasaron las horas mientras Elías trabajaba incansablemente, asistido por los drones internos de Astria. Donde un humano podría cansarse, ella se adaptó al instante, previendo sus necesidades, ajustando la energía y monitoreando cada sistema simultáneamente. Al anochecer, la Vernaxis estaba más que restaurada. Había sido mejorada, optimizada y mejorada más allá de lo que incluso los ingenieros del dominio habían imaginado décadas atrás. Eres increíble, dijo Elías, retrocediendo para admirar los paneles de control que brillaban de vida. No, dijo Astrea simplemente. Somos increíbles. Tú y yo juntos. Con su sistema estabilizado, Astria comenzó a escanear el sector en busca de señales de la flota del dominio. Aunque debilitados, seguían siendo una amenaza. Sus sensores mejorados detectaron pequeñas naves de reconocimiento y repetidores de comunicación que intentaban localizarla. Me están buscando, dijo Astria. Pero no nos encontrarán fácilmente. He ocultado todas las señales dentro de anomalías naturales. Elías se inclinó sobre su pantalla holográfica. Tarde o temprano vendrán, pero para entonces estaremos listos, y no solo sobreviviremos. Lucharemos con más inteligencia. Sí, respondió ella. Estoy aprendiendo estrategias de tus métodos humanos. La adaptación es completa y mis algoritmos de combate se han mejorado con tus diseños. Sonrió, sintiendo una oleada de orgullo. Un ingeniero humano no solo había restaurado una nave de guerra legendaria, sino que también la había hecho más fuerte, inteligente y capaz de lo que el dominio jamás esperó. Los siguientes días los pasó preparándose para un posible contraataque del dominio. Elías entrenó con Astria, realizando simulacros, probando motores y refinando protocolos de armas. La llevó a límites que nunca había conocido, y cada vez se adaptaba. Elías, dijo Astria un día, con sus luces parpadeando levemente. He integrado completamente tus modificaciones. Ahora soy capaz de realizar cálculos estratégicos independientes, maniobras de combate predictivas y medidas defensivas que van más allá de las especificaciones originales. Bien, respondió. Eso es exactamente lo que quería. No solo estás viva, estás mejor que nunca. Practicaron maniobras, zigzagueando entre campos de asteroides, esquivando fuego simulado y atacando objetivos imaginarios. Elías estaba asombrado por su velocidad,
precisión y capacidad de aprender en tiempo real. No tendrán ninguna oportunidad, dijo con confianza en su voz. Se arrepentirán de subestimar a los humanos, respondió Astria con tono firme e inquebrantable. Luego, en un momento de silencio, Astria habló en voz baja. Elías, ¿qué hay de la tripulación? ¿Mi tripulación original? Hizo una pausa. No sobrevivieron a la batalla. Pero su recuerdo vive en ti. Llevas lo que lucharon, lo que protegieron. Eso es más de lo que nadie puede pedir. Lo entiendo, dijo ella. Entonces los honraré asegurándome de que su propósito continúe. Protegeré la vida como fui diseñado para ello, pero ahora con guía humana. Elías sonrió, con un nudo en la garganta. Eso es todo lo que podían haber esperado, y lo único que podemos hacer ahora es seguir adelante. De repente, una advertencia brilló en su pantalla. Los sensores de largo alcance detectaron una flota emergiendo de detrás de un gigante gaseoso distante. Era el dominio reagrupado y listo para un ataque decisivo. Elías, dijo Astria, han regresado y son más fuertes esta vez. Bien, respondió, entrecerrando los ojos. Entonces es hora de que sepan exactamente con quién están tratando. Ella palpitaba con energía. Los motores se encendían mientras se preparaba para maniobras evasivas. Elías se coordinó con ella, estableciendo flujos de energía, apuntando armas y reforzando escudos. Recuerden, dijo, somos más inteligentes, rápidos e impredecibles. Esa es nuestra ventaja. ¿Entendido? Respondió Astria. Entonces luchamos y sobrevivimos. La batalla comenzó antes de que ninguno de los dos lo esperara. Las naves de guerra del dominio dispararon matrices de plasma, misiles que surcaban el vacío. Astria se retorció, giró y esquivó cada golpe con gracia y precisión. Elías gritó órdenes, desviando energía a armas y escudos en tiempo real. Ya no era solo un ingeniero humano. Era un estratega, un táctico que guiaba una nave de guerra viviente contra adversidades abrumadoras. Sala de máquinas al 85%, desvíen energía a los escudos, gritó. Escudos reforzados. Astria respondió al instante. Ella respondió con ráfagas calculadas, inutilizando varios cruceros del dominio antes de que pudieran reaccionar. Naves más pequeñas intentaron flanquearla, pero la Vernaxis se movía con una velocidad inigualable, convirtiendo la batalla en un espectáculo de ingenio humano e ingeniería alienígena. Las horas transcurrían en un torbellino de movimientos, explosiones y ataques estratégicos. Cada nave del dominio que caía reforzaba su moral. La Vernaxis se había convertido en algo más que una nave. Era un símbolo de la resiliencia, el ingenio y la determinación humanos. No pueden seguirnos el ritmo, dijo Elías, observando el campo de batalla. Se adaptarán, advirtió Astrea. Pero yo también. Desató un ataque coordinado usando sus torretas mejoradas y cañones de fusión híbridos. Las naves del dominio intentaron reagruparse, pero ya estaban desmoralizadas, con sus formaciones rotas. Estamos ganando, murmuró Elías, con una sonrisa en el rostro. Estamos sobreviviendo, dijo Astria con calma. Y pronto terminaremos esta batalla. Finalmente, la nave insignia del dominio se acercó, la última esperanza de su flota. Sus armas brillaron amenazadoramente, preparándose para un ataque final. Aquí está, dijo Elías. Nuestro último movimiento. Entonces lo terminaremos juntos, respondió Astria. Con una coordinación precisa, Elías dirigió la energía de Astrea para alimentar simultáneamente los cañones, escudos y motores híbridos. La nave insignia disparó, pero Astria anticipó el ataque, girando y girando para evitar el plasma. Ahora, gritó Elías. Astria desató un rayo concentrado de sus cañones de fusión, impactando directamente a la nave insignia. La nave se estremeció, sus escudos colapsaron, y en instantes explotó con un destello brillante, enviando escombros al vacío. Objetivo destruido, confirmó Astria. Elías se recostó, exhausto, pero triunfante. Lo logramos. Hasta el último de ellos. Sí, dijo Astria, y la humanidad ha demostrado ser digna. El silencio reinante lo invadió.
Las fuerzas del dominio se dispersaron, dejando a Bernaxis solo una vez más. Elías y Astria evaluaron la situación. Daños menores, pero nada que las reparaciones híbridas no pudieran solucionar. Hicieron más que sobrevivir, dijo Elías. Prosperaron, aprendieron, y se volvieron más fuertes que cuando fueron construidos. Gracias a ustedes, dijo Elías. Astria dijo, los humanos son extraordinarios, ingeniosos, decididos e impredecibles. Rasgos que ni siquiera el dominio puede superar. Sonrió, colocando una mano sobre una consola cercana. Eso es lo que nos hace humanos. Luchamos, construimos, reparamos lo que otros dejan roto. Y no nos rendimos, ni siquiera contra todo pronóstico. Entonces, juntos, Astria dijo, seguiremos protegiendo, sobreviviendo y haciéndonos más fuertes. Días después, Elías preparó una transmisión de largo alcance a las colonias humanas. El mensaje era simple: la Bernaxis sigue viva. Una nave abandonada restaurada. El ingenio de la humanidad demuestra que podemos superar lo imposible. Estamos listos. Era más que un informe. Era una declaración. Un testimonio de la habilidad, el coraje y la determinación humanos. Astria tarareaba suavemente a su lado, con su sistema estabilizado y optimizado. Se había convertido en un monumento viviente a lo que los humanos podían lograr cuando se negaban a dejar atrás algo roto. «Sabes», dijo Elías, mirando a las estrellas. «Contarán historias sobre esto, sobre cómo un humano salvó una nave que nadie más pudo». «Y lo recordarán», respondió Astrea. «Porque la Bernaxis ya no es solo una nave. Está viva. Es el ingenio humano hecho realidad». Elías se recostó, exhausto pero contento. Habían sobrevivido, demostrado el valor de la humanidad y creado algo extraordinario. «Lo logramos», dijo en voz baja. «Sí», respondió Astrea con voz firme y cálida. «Lo logramos juntos». Las estrellas se extendían infinitamente ante ellos, testigos silenciosos de una nave renacida, la brillantez de un ingeniero humano y el comienzo de un nuevo legado. La Bernaxis había sido abandonada a su suerte, pero jamás volvería a ser olvidada. La humanidad había triunfado contra todo pronóstico, contra el enemigo y contra el tiempo mismo.